Y vamos a la palabra del Señor. No se asuste. Génesis capítulo 15, versículo 1. Génesis capítulo 15, versículo 1. Dice, es un texto conocido, es un texto de esos textos de los cuales se hacen, ¿no? Los mensajitos, esos textos de los cuales uno los toma y dice, sí, yo tomo esta palabra. Entramos en esa palabra que dice, después de estas cosas, anótese eso, escúchese eso, reciba eso. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham. Recuerde, anótese Abraham. Si pudiera marcar acá, marcaría a Abraham. Subraye a Abraham. Después de estas cosas, remarque, después de estas cosas. Vino palabra del Señor a Abraham, remarque Abraham. En visión, diciendo, no temas, Abraham, no temas, iglesia, no temas, Iglesia Restauración, no temas, Florencio Varela, nada te va a suceder, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, a vos no te va a llegar, porque pusiste al Señor por castillo y esperanza, porque lo pusiste a Él por habitación, porque estás escondido bajo la sombra de sus alas, porque estás escondido del abrigo del Altísimo, porque estás entrando en lo oculto de su morada, porque te dejas tomar por su mano, ninguna plaga tocará tu morada. Y si así fuera aún que Dios permitiera que una plaga entrara a tu morada, que como dice el siguiente versículo, ni la peste te va a tocar, o algo así, exactamente no recuerdo, como dice el Salmo 91, ni la peste destructora, menos mal que está la pastora. Si usted viera la pastora, se da cuenta. Ayuda idónea, ayuda idónea. Usted no sabe los pedazos de inútil que yo sería si no estuviera esta mujer acá al lado mío. Esa peste no te va a afectar. Y si te llegara a tocar, va a ser apenas, simplemente, algo que pase por encima, superficial, sin secuelas, superficial, sin problemas, vas a salir airoso, bendecido, vas a pasar, porque dice la Biblia, hoy estoy bíblico, vas a pasar por el valle de sombra y de muerte, pero la vara del Señor y su callado estarán a tu lado. Déjalo. Vas a pasar por el momento de aflicción a través de, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vas a pasar, pero no te va a afectar. Vas a estar como primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfecciona, firme, fortalezca y establezca. Dice Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo vencí, dice Jesús, yo vencí al mundo. Así que, iglesia, no temas. Génesis 15:1, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón, o sea, iglesia, lo que vas a recibir, el premio, la herencia, la recompensa, el pago, lo que vas a recibir será sobremanera grande. Lo que Dios te va a dar, iglesia, no es un subsidio, no es un plan, no es un ingreso familiar de emergencia, no es una asignación a ATP. Lo que vas a recibir de parte del Señor es sobremanera grande. Lo que el Señor te va a dar cuando pases esta situación no va a ser simplemente para emparchar, no va a ser para pagar deudas, va a ser para que estés parado, parada en una posición de bendición. Lo que el Señor te va a dar no va a ser simplemente para andar haciendo remiendos, sino va a ser para que estés en una posición de victoria, diciendo yo vencí porque el Señor está conmigo. Lo que viene de parte de Dios para tu vida es sobremanera grande. Tremendo lo que Dios va a hacer con tu vida en este año. Tremendo la posición en la que te va a colocar el Señor cuando termine este año. Vas a entrar pisando ya el 2021, vas a estar, me tengo que acostumbrar, vas a entrar pisando el 2021, vas a estar ahí arriba en conquista, en victoria, diciendo yo vencí, porque el Señor está conmigo, porque me lleva, como decía hace un par de semanas atrás, en su carro de triunfo. Pero vuelvo al principio y te dije, anotá, después de estas cosas,
¿Cuáles fueron las cosas de las cuales Dios le dice a Abraham después de estas? ¿Cuáles fueron las cosas de las cuales Dios le dice a Abraham, le habla a Abraham particularmente? Y entonces, en consecuencia, le promete escudo y galardón. Génesis capítulo 14. Présteme atención que voy rapidito a leer casi la mitad del capítulo para ponerlo en situación, para ubicarlo de qué se trata todo esto. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arió, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam. Recuerdo el día que prediqué esto hace un tiempito atrás, no me salía el Kedorlaomer. Y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra ese Vera parece Vera Zetegui, ¿no? Contra Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años se habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, qué nombre, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabekiriataim. Y a los, hay que hacer un curso, cuando usted quiera leer el Antiguo Testamento, tiene que hacer un curso de dicción, un curso de locución para poder pronunciar todo esto. Y los oreos, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaban a Sesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, esa misma Sodoma que usted habrá escuchado, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Ariok, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Ya estoy cansado. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, brea. El día que prediqué esto fue el día que el Señor soltó esa palabra de que ibas a encontrar pozos de brea y pozos de aceite. Provisión que venía para tu vida y que viene para tu casa, y esa palabra sigue estando vigente. Estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones, y tomaron estos reyes toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y atentí, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham. No podría poner sobrino, bueno, sobrino de Abraham. Un tipo bastante particular, un tipo ambicioso, un tipo, hoy le diríamos ventajero, un oportunista, que vio y aprovechó toda la situación sobre la promesa que el Señor le había dado a Abraham y fue como furgón de cola, fue atrás para recibir el impacto y el beneficio de la promesa que Dios le dio a Abraham. Un hombre que en realidad no tenía mucho interés en agradar a Dios. Cuando se separó de Abraham, eligió la llanura fértil y Abraham se quedó con la parte desértica y con las montañas rocosas. Un hombre que tenía puestos sus ojos solamente en el comercio, en la economía, en la provisión, en el beneficio propio. Pero era sangre de Abraham, era linaje de Abraham. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, nuestro Abraham, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, sobre esto hablamos en aquel día, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Para conquistar, estábamos hablando de conquista, tenés que tener identidad, tenés que tener unidad de cuerpo, tenés que resguardar la unidad de la iglesia. Para conquistar tenés que tener linaje, para conquistar tenés que seguir una visión, para conquistar necesitas pertenencia, los nacidos de su casa.
No significa esto en nuestro caso que si alguien no es nacido de restauración, entonces no es parte de la conquista. Es un adoptante que tiene que tomar la visión y por lo tanto es un nacido de su casa, como le digo a uno de mis discípulos, que no iba a decir quién, pero siempre se lo digo a modo de chiste, un poquito de verdad, que le digo, vos te convertiste acá. Sos renacido a la visión, sos renacido a lo que Dios va a hacer contigo, sos un renacido de la casa y en nuestro caso, un nacido en restauración. Entonces tomó a ellos y los siguió hasta Dan, que significa justicia, y cayó sobre ellos de noche. Esta es la prédica de que ya ves, me cebo con aquel mensaje, pero no es el propósito. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. O sea, podríamos decir que Abraham hizo justicia. Abraham cobró venganza. A Abraham no le importaba, era un hombre que era pacifista, no se metía en esas cuestiones, no le interesaba ni siquiera meterse en la guerra, no era para él, pero le tocaron el ojo, le tocaron al sobrino, dijeron, epa, ¿qué pasa acá? Levantó, armó todo, fue, y no solamente que fue, si recordás la palabra de aquel momento, si no la podés encontrar en YouTube o en Facebook, la de ese día, que era la conquista, era tiempo de conquista, Sodoma, si encontrás esa palabra, vas a ver cómo él simplemente, un pobre agricultor, bueno, pobre porque era un tipo que no era soldado, con 300 otros agricultores, conquistaron a 5 naciones. Vas a tener ahí ese mensaje para experimentar lo que Dios puede hacer con una persona determinada. Le tocaron a su sobrino. Pero aquí entra la palabra en el lugar donde el Señor nos coloca hoy. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, que es un nombre figurativo del antiguo Jerusalén y que representa también en cierta manera, representa al Dios de paz, que es lo que significa el nombre Salem. Digo por si alguno capaz que está pensando en las brujas de Salem. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. El sacerdote de Dios, el ministro de Dios, se acerca hasta este hombre que tenía un legado de parte de Dios, se acerca a este hombre que tenía unción de Dios y llamado de parte de Dios, se acerca a este hombre determinado, elegido por Dios, y el sacerdote de Dios le da una ofrenda a este hombre de Dios. El sacerdote de Dios, guiado por Dios, provee para pan y vino. Alimento, sustento y simbólicamente, espiritualmente, le está dando palabra y unción. El sacerdote de Dios, Dios mismo le da al elegido de Dios palabra y unción para continuar después de la victoria que este hombre había tenido. Y le bendijo. Melquisedec, del cual dice luego más adelante en el libro de Hebreos, hablando de Jesucristo, dice que pertenece al linaje de Melquisedec. Un sacerdote, este Melquisedec, del cual no se conoce su origen, no se sabe quién es, de dónde salió. Parece Facundo Cabral, no soy de aquí, no soy de allá, no tengo paz ni porvenir. Predico, me empieza a agarrar calor, con el frío que sea. Hay que predicar para tener calor, amor. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Es el modelo de oración hebrea tradicional. Baruch atah Adonai ta 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 ta. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham a Melquisedec, al sacerdote de Dios, aquel que lo ministró, aquel que le dio unción y palabra, aquel que le dio sustento y provisión, le dio a Abraham los diezmos de todo. Lo cual no le correspondía, no había una obligación, no había un sentido legal, no existía. O sea, quiero que se ubique un poquito en la cuestión histórica bíblica. Para algunos de ahí que andan por ahí metidos, que son muy quisquillosos en esto,
Para aquellos que dicen, por ejemplo, que el principio del diezmo o el diezmar corresponde a la época de la ley y que Jesucristo vino a abrogar la ley, lo que significa darla por cumplida, por lo tanto ya no estamos sujetos a esa ley, por supuesto, no estamos sujetos a la ley, pero el que escribió la ley de parte de Dios, capaz usted lo conoce, fue un tal Moisés. ¿Se acuerda de Moisés? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué piensa? Esto estaría para hacer una clase, me encanta, yo me divierto con estas cosas si estuviera en medio de una clase. ¿Usted qué piensa? ¿Moisés era antes o después de Abraham? ¿Antes o después de Abraham? ¿Moisés era el abuelo de Abraham, el padre de Abraham, el bisabuelo de Abraham, el tatarabuelo de Abraham? ¿O Moisés era mucho? Se lo voy a responder de esta manera para seguir con la palabra que quería completar. Voy a hacer una pausa para responderle a esta persona que está escribiendo, simplemente para decirle que no estamos para debatir y decirle a esta persona, Claudio del Sur, que no sé quién es, que sí, mi trabajo es ministrar la palabra del Señor, el que sostiene es el Señor, y no vivo de hablar y exprimir a mis súbditos, porque no soy rey para tener ningún tipo de súbditos, sino soy siervo de Dios, y por lo tanto hago lo que el Señor nos manda hacer. Dicho sea eso, Claudio, si querés permanecer, podés permanecer con nosotros, y si no, te invito a que conversemos personalmente. Sigo y continúo con la palabra que estaba compartiendo. Lo ubico en esta situación. Cuando nace Moisés, cuando en Egipto, todo bla, 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 todo eso, dice que era de la tribu de Leví. Leví era uno de los hijos, antecesor de Moisés, uno de los hijos de Jacob. Jacob era el hijo de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. ¿Ya se ubicó? O sea, Moisés es mucho posterior a Abraham. Abraham no estaba sujeto a la ley. Abraham estaba sujeto a la honra. Abraham no estaba sujeto a un mandamiento legal o un mandamiento de hombre. Abraham estaba sujeto a la honra. Abraham entendió el principio, cuál había sido su conquista, de dónde había venido su conquista. Abraham vio sus manos, Abraham vio su gente, Abraham vio su pueblo, dio y pensó y dijo, y se dijo a sí mismo, ¿cómo puedo yo con 318, 319 conmigo, menos de 320 personas, cómo podemos conquistar? ¿Cómo podemos ir a la batalla y conquistar a 4 o 5 reyes? Nunca me acuerdo, siempre hago lío con esto, 4 o 5 reyes que son pueblos grandes con ejércitos y hombres de guerra. Sin embargo, conquisté. Esto no lo hice yo, dijo Abraham, que enseguidita se lo dice a Melquisedec. Esto es obra de Dios. Es lo mismo que escribió en otro momento en la historia el profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6, creo. Si me escucha alguien de la Unión de la Asamblea de Dios, me va a matar que no recuerde eso, que es el versículo, el lema de la Unión. Que dice, no es con ejércitos ni con fuerza, ni con espada, dice la canción. No es con ejércitos, gracias, era Zacarías 4:6, bien, me acordé. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con mi espíritu. Abraham entendió ese concepto. Lo que dice la canción es, los que esperan, no es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Eso también hacía falta el acompañamiento, un poquito de percu al lado. Abraham entendió el principio, Abraham entendió el concepto, Abraham no estaba sujeto a la ley, Abraham estaba sujeto a la honra. Por eso cuando se presenta este hombre de Dios, el sacerdote Melquisedec, el cual dice en Hebreos rey de paz y rey de justicia, el que es una representación previa del mismo Jesucristo y antecesor en el linaje de Jesucristo, como ya se lo expliqué anteriormente. Y este hombre le dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. De parte de Dios, el sacerdote le está diciendo, vos te das cuenta, ¿no? Cómo fue la cosa acá.
De parte de Dios está declarando, Dios va por delante. Iglesia, Dios va por delante. Dios abre caminos. Dios pone tus enemigos en tus manos. Dios sale en defensa de los que se levantan contra vos, que no se levantan contra vos, que se levantan contra Él. Esta fue la palabra del día sábado. Dios se levanta, Salmo 68, en medio de sus enemigos cuando vienen contra vos, como hizo Abraham cuando fueron contra su sobrino. Dios se levanta y entonces, repito el versículo 20, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma 21 dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Estos son el tipo de enseñanzas, de conversaciones en la Biblia que a veces son un poco suspicaces y capciosas. En realidad podríamos debatir y tener diferentes opiniones sobre por qué hacen tal o cual cosa. ¿Por qué a veces Dios actúa de una manera que pareciera ser netamente humana? Dios siempre te está poniendo a prueba. Dios siempre te está dando a elegir. No somos nosotros esclavos, títeres de Dios. Nosotros decidimos seguir o no al Señor. Nosotros decidimos sí o no levantarnos. Decidimos sí o no tomar el llamado, responder el llamado. Yo decido, Dios pone, como dice Deuteronomio capítulo 28 y capítulo 30, Él pone delante tuyo camino de vida, camino de muerte, elegí por cuál vas a andar. Lo mismo le está haciendo Melquisedec, a mi entender, con astucia. ¿Cómo Dios es astuto? Sí, Dios usa la astucia, la misma astucia. Esto es, tendríamos que poner un spoiler, alerta religiosos y otros no religiosos que se ponen a hacer algunos comentarios. Alerta religiosos. Dios sí usa la astucia. Lucas capítulo 24, me encanta, ustedes saben, si usted me conoce, sabe que amo ese pasaje, ese versículo. Pastor Abel, Dios le bendiga, Abel Bravo, un honor que esté compartiendo con nosotros unos instantes esta palabra. Gracias por estar ahí este momentito. Gracias, Pastor Abel. Sigo eso. Honra a mi corazón. Sigo lo que le estaba diciendo, Lucas 24, no recuerdo si es versículo 10, 12, por ahí aproximadamente, pero el contexto es este. Iba Jesús con los discípulos, ellos no sabían que era Jesús, ya había resucitado, iba caminando por el camino a Emaús, y cuando llegara a una encrucijada del camino, una bifurcación del camino, el versículo dice estas palabras, y Jesús hizo como que seguía de largo. ¿Eso no es astucia? ¿Eso no es probar? ¿Eso no es hacerse el tonto? Dios usa de la astucia en beneficio de su pueblo. Dios usa de la astucia para probar a su pueblo. Entonces Melquisedec le dice, dame la gente, quédate los bienes. Pero Abraham, que era un hombre sabio, elegido por Dios, el padre de la fe, el que entendía los principios y este principio de honra, le dice, versículo 22, respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo, hombre, enriquecí a Abraham. Y después dice, excepto solamente lo que comieron los jóvenes. Para que nadie diga, yo traje sustento. Para que nadie diga, yo di provisión. Para que nadie diga, yo te banqué, yo te apoyé, yo te soporté. Sino para que sea dicho, Dios es mi sustento. Dios es el que sostiene. Dios es el que prospera. Dios es el que levanta. El que hasta aquí te ayudó y también te sigue ayudando. El que te acompaña y te guarda y cada día te sigue guardando.
el que abre caminos y que en este tiempo de dificultad, en este tiempo de lucha, en este tiempo de dolor, en este tiempo de perturbación, en este tiempo complicado, entonces, aunque pase lo que pase, el Señor también te sostiene y te levanta. Confía, mantenete firme, tomate firme, agárrate firme, mantenete firme en la fe, sostenete, parate, ponete en pie y declará. El Señor va como poderoso gigante, abre caminos en medio de toda dificultad. El Señor es fiel y a Él le damos nuestra adoración, nuestra honra, nuestro agradecimiento y nuestra alabanza.